Decíamos recién que íbamos a hablar sobre lo que sucedió el día viernes, un hecho atípico, algo a lo que los zapalinos no estamos acostumbrados ni a ver ni a vivir, y no queremos tampoco que esto sea una costumbre, no queremos que a partir de ahora, a raíz de lo que sucedió, se den o se tome como ejemplo este hecho, porque no es para nada un ejemplo. Pero acá es donde nos llama la atención justamente todas las cosas que por ahí, por desinterés o por conveniencia, se fueron dejando de lado. Y hablamos de los problemas del Poder Judicial, no solamente los problemas edilicios, porque es verdad, no hay un edificio propio. La ciudad judicial que se prometió para Zapala quedó solamente plasmada en un hermoso proyecto que no sabemos dónde está, que no sabemos quién se va a hacer cargo, que no sabemos qué gestión lo va a llevar adelante y cuándo y con qué recursos. Entonces, más allá del proyecto, que era hermoso, porque como lo veíamos y como se planteó ese proyecto, para Zapala es muy importante. Iba a quedar muy bonito, pero no nos basamos en lo bonito. Nos basamos en la necesidad que hay en Zapala de que esa ciudad judicial sea un hecho. No sabemos en qué gestión, no sabemos con qué gobierno, no sabemos quién, pero que es una necesidad, porque hoy las distintas dependencias del Poder Judicial no tienen un edificio propio, ninguno es un edificio propio. Todos son alquileres, viviendas. ¿Y cuánto se gasta en alquileres por año? Esa es una gran pregunta. ¿Cuánto se invierte en alquileres? ¿Por qué no trabajar y juntar esos recursos o sacar recursos? Porque realmente es una gran necesidad. No estamos hablando de una cancha de fútbol, que también es importante. No decimos que no es importante, pero esto sí lo necesita. Y el hecho que sucedió el viernes fue en una de las delegaciones, pero es una vivienda acondicionada para que funcione como una dependencia de la justicia. Pero es una vivienda que no tiene las condiciones dadas para atender al público ni para estar ahí. Tampoco tiene la seguridad, algo que se discutió mucho, la seguridad dentro del Poder Judicial, dentro de las distintas dependencias. Y suceden muchos hechos, quizás de menor envergadura, pero suceden. Los empleados judiciales sufren violencia de acuerdo a distintos casos y a cómo se den y a cómo se resuelva. Esto del viernes fue realmente algo que nos sorprendió, algo que está realmente fuera de lo que nosotros vivimos a diario. Lo vemos por televisión, pero no pensamos que iba a suceder aquí, pero sucedió. Y justamente de eso hablamos, de la cantidad de cosas que se tienen que rever, quizás por, desinterés, por conveniencia, se fueron dejando cosas de lado. Pero que es necesaria la ciudad judicial para Zapala, es necesaria. Que es necesaria la seguridad, es necesaria. Y así un montón de cosas más. Los trabajadores de la justicia, nucleados en Sejum, llevan adelante una medida que no tiene que ver solamente con este reclamo histórico, este reclamo que viene ya hace mucho tiempo. Digo histórico porque todos los años nos encontramos con esto y siempre es un reclamo y siempre tiene que estar la medida de fuerza para que se responda a ese pedido. Hace más de un año que vienen con esta medida, con medidas de fuerza reclamando lo que no está bien con el convenio colectivo. Entonces, a este pedido se le sumó el reclamo por la seguridad, por todo lo que falta, por esa ciudad judicial que falta acá en Zapala, por todas las cosas que se padecen, por todas las cosas que necesita Zapala. Hoy se hizo una medida, estuvieron marchando por las calles de la ciudad en reclamo a esto, y el día miércoles va a haber un paro que en toda la provincia es justamente reclamando por el convenio colectivo de trabajo, pero también reclamando por la seguridad de los trabajadores judiciales. Vamos a escuchar lo que decían.
En esta jornada los convoca y llevan adelante esta medida que tiene que ver con el plan de lucha, que va también la negociación, todo lo que tiene que ver con el convenio colectivo, que ya sabemos, el reclamo eterno, pero hoy más que nunca los convoca a una situación muy particular, que fue lo que pasó el día viernes. Y el día viernes pudimos analizar de que el Poder Judicial tiene muchas, digamos, necesidades, por decirlo de alguna manera, no solamente edilicias, sino en cuanto a seguridad. Lo que pasó el día viernes realmente llamó mucho la atención y seguramente habrá que tomar medidas urgentes, ¿no? Sí, nosotros lo que observamos es que esto es un incidente más de una serie de problemas que se vienen dando. Todos los días hay algún problema parecido, no de la magnitud de la situación de desesperación que se vivió el día viernes y la gravedad, pero la violencia está instalada en las oficinas judiciales ante cualquier atraso, cualquier reclamo. Vemos gente que se encadena en las puertas de los juzgados. Tenemos miedo de que esto abra una puerta para que se entienda que de alguna manera se puede hacer esto una y otra vez, o sea, y exponer a nuestras compañeras o compañeros ante esta demanda, digamos, creciente de respuestas a una situación social que es ya de por más explosiva, ¿no es cierto? O sea, muchos problemas sociales repercuten como caja de resonancia en las oficinas del Poder Judicial. Y en las oficinas del Poder Judicial de Zapala vivimos un atraso edilicio ya de muchos años. Hablábamos de hace 40 años que se hizo el primer proyecto para presentar la ciudad judicial. Se fue corriendo de lugar, pasaron distintos gobiernos, pasaron distintos municipios, muchos intendentes, hasta la última gestión que se hizo en el año 2019 de poder incorporar en el presupuesto de la provincia la construcción de una primera etapa de la ciudad judicial de Zapala, cosa que tampoco se concretó. Obviamente la pandemia atrasa todo, pero acá nosotros lo que tenemos que entender es que hay estructuralmente una dependencia política y económica del Poder Judicial hacia los otros poderes del Estado. El Poder Judicial no tiene ley de autarquía para poder tener su administración y para poder gestionar sus propios recursos. De esto dependemos del Poder Ejecutivo de la provincia. Así que es ahí donde debemos apuntar para poder encontrar una respuesta a la demanda que hoy tenemos puntualmente en el caso de la Defensoría. Pero podemos decirlo con los juzgados de paz, con las oficinas de juzgados civiles, oficinas penales, OFIJU. Acá los juicios se han hecho en carpas. Juicios por jurados en carpas, acá en Zapala, con el frío que hace. Esto implica que no hay una prioridad de quienes gobiernan en la provincia de lo que significa el servicio de justicia en la provincia de Neuquén. Edgardo, ¿cuánto se invierte en alquileres en el Poder Judicial? No tenemos la magnitud, pero indudablemente es mucho, porque no tenemos recursos, no tenemos edificio propio, todo es alquilado. O prestado por la provincia, como tenemos acá en Echeluz y Ceballos, la oficina que ya hace más de 20 años, no, 30 años que está funcionando ahí con edificio de departamento. Obviamente, es como hacer funcionar un hospital en un edificio de departamento o una escuela en un edificio de departamento. No está diseñada, no está acorde para el trabajo y tener, por supuesto, la consiguiente seguridad en el desarrollo de la actividad. Claro. Nosotros tenemos el 65% de compañeros que trabajan acá son mujeres. Y hoy lo que debemos decir es que hay intranquilidad y temor de venir a trabajar en las condiciones que se está trabajando. Claro. Mónica, buenos días, ¿cómo le va? Feliz día, antes que nada, muchas veces decimos que hoy no es un día para celebrar, pero sí se celebra la lucha de la mujer, ¿no? Así que feliz día para vos y para todas las mujeres que te acompañan. Gracias, no es un día para celebrar y sobre todo las mujeres judiciales estamos atravesados por este conflicto social que le pega a la mujer directamente. La mujer judicial es la receptora de todos los reclamos de las mujeres que sufren violencia, de las mujeres que sufren la injusticia del sistema y lamentablemente nos encontramos con que no le podemos dar muchas veces respuesta. Esto es una caja de resonancia que termina en conflictos de la gravedad y la violencia que sufrimos el viernes. Podría haber sido una compañera porque la mayoría de las mesas de entrada de todos los edificios y todos los organismos judiciales hay muchas mujeres atendiendo y lamentablemente la inseguridad se sufre a diario, amenazas, actos de violencia continuos en todas partes y en Zapala se le suma a toda esta conflictividad social, se le suma la falta de condiciones edilicias apropiadas. Nosotras hemos reclamado, nosotros como empleados judiciales hemos reclamado históricamente por todas estas cuestiones y no hemos recibido la respuesta adecuada de quienes tienen que darla. Esto que pasó el viernes ha pasado en muchas oportunidades históricamente
compañeros y compañeras han sufrido violencias, no nos olvidemos de Verónica Pelayes, que cumpliendo sus funciones sufrió una violencia tremenda que la dejó fuera de su trabajo, de su vida diaria, con todas las secuelas que le quedaron por la agresión que sufrió. Y el juicio en ese momento fue en una carpa, para relacionar las situaciones, ¿no? Exacto. El primer juicio oral de la provincia, ya con otro código, ¿no es cierto?, se dio acá en Zapala. Y los juicios en este momento, que son por jurados, nunca se han podido hacer en un edificio propio porque no existe. Se ha buscado solucionar esta situación con parches que no terminan de solucionar esto, digamos, valga la redundancia. Y en este momento hacemos en Club Unión y en distintas dependencias, en una carpa, como vos dijiste. La verdad que las cuestiones de seguridad durante los juicios por jurado también son mínimas. Tenemos dependencias como la Defensoría Penal que no tiene ni siquiera personal de seguridad policial, ¿sí?, consigna policial. Y esto gracias también al recorte que se hace desde el TCJ. Así que la verdad es que hoy para las mujeres judiciales no es un día para festejar, es un día de lucha más, donde queremos que se visibilice todo esto, acompañar al resto de las organizaciones feministas y de las organizaciones que hoy en el marco del Día de la Mujer se van a movilizar, vamos a estar acompañando y llevando nuestro reclamo también adelante. Bueno, era sabido ya que hoy sí o sí algún reclamo iba a surgir de acuerdo a lo sucedido el día viernes, porque acá se necesita tomar medidas urgentes, no es que se va a pedir un edificio propio para allá, aunque debería ser porque es un reclamo histórico, pero en cuanto a las medidas de seguridad yo creo que es algo que tiene que resolverse en este instante. Sí, para esto no hay que dudar y bueno, ante la respuesta del presidente del tribunal y quienes lo representan la administración del Poder Judicial siempre dicen que no hay plata, que no hay dinero, pero sin embargo vemos que los recursos están en otro lado. El Estado es uno solo, no puede ser que... Edgardo, perdón que interrumpa, este dinero que dicen no tener, el día viernes se hizo un despliegue muy importante que salió un dinero importante. Sí, eso es lo que ocurre, se trabaja sobre el problema y no se planifica porque el Poder Judicial ha perdido su autarquía administrativa. Acá no hay ley de autarquía que permita administrar el recurso al Poder Judicial se depende mensualmente de que el 30 o el 40% de los recursos lo administre la Secretaría de Economía de la provincia de Neuquén. Entonces, se terminó lo de la independencia del Poder Judicial. O sea, acá hay un problema de equilibrio de poderes que se ha roto y nosotros debemos poner esto sobre la mesa. Digamos, necesitamos un Poder Judicial que pueda garantizar el servicio de justicia. Y si depende del poder político, obviamente va a ser más importante hacer 21 canchas de césped sintético, como está en el presupuesto que presentó el gobernador, o con el excedente que le sobra al presupuesto de la legislatura de Neuquén, van a hacer una pista de skate. Estamos todos locos. O sea, ¿dónde están las prioridades? El recurso económico está, la decisión política es equivocada porque atienden a la politiquería barata y no atienden los problemas estructurales del Estado. De acuerdo a esta situación, ¿han tratado de comunicarse con alguien del Poder Judicial? Digo, ustedes llevan un plan de lucha también ya hace bastante tiempo y más allá de las negociaciones, el convenio colectivo y todo lo que mencionábamos al principio, hoy me parece que la prioridad pasa por otro lado, sin desmerecer esto y sin dejarlo de lado porque es tan o igual de importante como la seguridad que merecen todos los trabajadores judiciales. Pero ¿alguien ha hablado con respecto a esto? Quizás los han invitado a alguna mesa de negociación para dialogar con respecto a la seguridad. No, realmente tenemos un Tribunal Superior de Justicia que no puede dar ningún tipo de respuesta y es por eso que estamos con un plan de lucha ya desde el año pasado, reclamando recomposición salarial, reclamando la cobertura de más de 90 vacantes que se han producido y que no se cubren, concursos, carrera judicial, condiciones y medio ambiente de trabajo. Le exigimos al tribunal que como somos personal esencial, nosotros tenemos que estar vacunados. Así como están vacunando a los docentes, tienen que vacunar a todo el personal del Poder Judicial que está todos los días trabajando acá. Y no lo hacen, y no tenemos respuesta. Es por eso que nosotros el día miércoles vamos a un paro provincial con movilización a Neuquén, al tribunal, donde vamos a poner sobre manifiesto esta cuestión de lo que el incidente que se produjo acá, esta gravísima situación que se vive en Zapala, y la decisión política de impulsar la construcción de la ciudad judicial de una vez por todas en Zapala.
Es urgente. Es urgente. Es urgente. Mónica, bueno, esto es solamente el día jueves, esta medida que van a tomar, el paro. Miércoles, perdón. No, nosotros venimos llevando adelante un paquete de medidas con retiros sorpresivos, asambleas, plenarios provinciales, asambleas en cada localidad. Es un paquete de medida amplio porque también estamos reclamando por el archivo y la derogación de unos sumarios que se han hecho a compañeras, iniciado a compañeras judiciales también. El miedo quizás de los trabajadores es que la situación que se vivió el viernes se vuelva a repetir, porque entendemos que casos como esos hay muchísimos. Hay pequeños focos, pequeños incidentes que se producen en todas las oficinas judiciales, no solamente en Zapala, sino en la provincia. Y esto es un llamado de atención serio, digamos, a cómo se viene desarrollando la actividad, a veces improvisadamente. Acá no se cumplen ni siquiera las condiciones mínimas de seguridad e higiene que establece la ley. Y si el Poder Judicial no cumple con esto, ¿qué queda para el resto de la sociedad? Para nosotros es vital, así que vamos a discutirlo en la Asamblea y tomaremos decisiones en cuanto a ver si se puede seguir trabajando en estas condiciones que son prácticamente ilegales. Nos vamos a ir a una pequeña pausa después de toda esta información. Recuerden que el día miércoles va a haber paro, así que las distintas delegaciones del Poder Judicial van a estar cerradas o seguramente no va a haber atención por las dudas que alguien necesite realizar algún trámite o esté esperando o tenga turno para hacer algún trámite en alguno de estos lugares. Así que miércoles entonces paro de trabajadores judiciales. Vamos a una pausa, enseguida regresamos con más información.